de empresas familiares. ¿Cómo estás, Efe? Pero muy bien, Dani, muchas gracias. Aquí estamos. La verdad que compartir el poder en una pyme familiar debe ser todo un arte, Sí. ¿o no? Sí, Si se logra. Sí, sí. No sé qué pieza saldrá, si moderna, contemporánea o bellas artes. Es todo un arte. Que hay que prepararlo, ¿verdad? La vez pasada, el miércoles pasado, hablábamos sobre la importancia de la sucesión en general y en realidad la sucesión se trata de un traslado de poder, ¿no? Del sucesor o de un sucedido al sucesor, mejor dicho, ¿no? Del fundador a uno de los hijos para ocupar el liderazgo de la empresa. Esto tiene que ver con un traslado del poder, no solamente en la autoridad que se le da al sucesor, porque tiene que estar instalado en ese lugar donde todo se decide, que es la gerencia general, sino también tiene que ver con el conocimiento y con el liderazgo. Esto un poco lo charlábamos la vez pasada. Lo importante es entender que hay toda una estructura que tiene que ver con estas tres cuestiones clave: la autoridad, el conocimiento y el liderazgo, que lo asume el sucesor y que, bueno, muchas veces pasa que el sucesor o puede llegar a tener la autoridad y no el conocimiento y el liderazgo, y estas dos cuestiones son clave para poder llevar adelante el emprendimiento. No solamente hay que posicionarlo al hijo o al sucesor en un lugar de autoridad, sino que también esta persona tiene que tener los conocimientos suficientes y necesarios y el liderazgo, que el liderazgo no se estudia, que el liderazgo no se estudia en el sentido de... Como tal. Claro, que no alcanza con estudiarlo, y tiene que... Porque todas estas tres cuestiones, la autoridad, el conocimiento y el liderazgo, lo tuvo el fundador cuando fundó la empresa y lo mantuvo a lo largo del tiempo. Ahora eso lo tiene que trasladar al sucesor, pero bueno, en la etapa de la segunda generación o tercera, ni hablar, pero de la segunda generación al menos, estas tres cuestiones tienen que estar en una sola persona que tiene que estar legitimada por el resto de la familia. Porque todo eso, decíamos, lo hizo el fundador. El fundador tuvo los conocimientos, tuvo el liderazgo, tiene la autoridad. Bien. Pero ¿cuál de los hijos va a continuar con esas tres cuestiones? ¿Sí? Muchas veces pasa en los modelos de empresas familiares que los sucesores o los posibles sucesores realmente tienen todas las capacidades, ¿sí? Tienen liderazgo, tienen conocimientos, les falta la autoridad, que es lo que le tiene que decidir el fundador de quién de todos sus hijos. En esas empresas la cuestión es más difícil, la discusión sobre quién tiene que ser quien va a continuar el liderazgo de la empresa, ¿verdad? Y acá yo los invito a los televidentes a que hagan este ejercicio, los televidentes que tengan una empresa familiar, una pyme familiar, para poder ver cómo analizar al sucesor. Tiene que tener dos cosas claves: las capacidades y la disponibilidad. Por ahí hay hijos en la empresa familiar que tienen todas las capacidades para hacerlo, fundamentalmente los conocimientos y el liderazgo, pero muchas veces no tienen la disponibilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, esos hijos, por cualquier motivo, muchas veces uno ha trabajado en el proceso de consultoría donde esto ocurre porque el padre es muy autoritario. Quieren que los hijos sean un clon de él. Claro. ¿No? Entonces, los hijos dicen, no, yo así no trabajo y no quiero trabajar. Pero tienen la capacidad y el liderazgo para hacerlo en cualquier otro lugar. Claro. Y les va muy bien en otro lugar, incluso en emprendimientos propios. Tenemos otro tipo de hijos que no tienen las capacidades y tampoco la disponibilidad. Entonces es muy probable que esa empresa se venda, se ponga un moño cuando el fundador ya no esté.
Tenemos otro tipo de situaciones donde hay hijos con pocas capacidades, pero mucha disponibilidad. Bueno, eso se puede arreglar porque se necesita capacitarlo. El tema, volvemos, es la cuestión del liderazgo. Esos hijos tendrán el liderazgo para continuar, eso es lo difícil de poder detectar. Lo ideal es tener hijos disponibles para continuar el legado del fundador y las capacidades para poderlo hacer. No sé si más o menos se quedan claras. ¿Disponible sería de tiempo o dispuesto a la empresa? Dispuesto a poder continuar ese legado, ¿sí? Lo importante es esto. Cuando el fundador lo logra ver en temprana edad, cuando los chiquitos son chiquitos, volvemos al punto que hemos charlado ya, de esta propiedad psicológica de ir enamorándolo a los gurisitos del emprendimiento, ¿sí? Entonces, ahí ya el fundador puede empezar a garantizar que la empresa va a continuar, porque esa criatura, cuando sea mayor, va a tener la disponibilidad de hacerlo y va a tener las capacidades de hacerlo, porque si se enamoró del emprendimiento, si se apropió del emprendimiento ya cuando era chiquito, lógicamente que en algún momento va a estudiar una carrera que condiga con el rubro de la empresa, ¿sí? Administración de empresas, agronomía si es del campo, lo que sea, ingeniería. Entonces, los chicos van a tener las capacidades y la disponibilidad. El tema, y he trabajado también con esas familias, donde nunca los padres se preocuparon para que los chicos se enamoraran del negocio, ¿no? Ni siquiera iban al negocio. Entonces, lógicamente, son personas que por ahí estudiaron una carrera, son muy capaces, pero no están enamorados. No tienen esa disponibilidad hacia la empresa. Y ahí está complicado porque, lógicamente, esa empresa seguramente se malvenda. ¿Se confunde mucho el liderazgo con autoritarismo? Se confunde muchísimo, ¿no? Porque el fundador está acostumbrado a tomar todas las decisiones solos, ¿sí? Él levantó la empresa solo. Y muchas veces también no quiere recibir ayuda en determinadas etapas, porque la empresa como las personas pasamos por distintas etapas. Hay una etapa de niñez, una etapa de juventud, de madurez y de declinación. En las empresas pasa exactamente lo mismo, son las mismas etapas. El fundador muchas veces no se da cuenta en qué etapa está, claro, ¿no? Y dónde termina una y empieza la otra. Él cree que porque él se siente fuerte, y conocemos, cualquiera puede darse cuenta en su zona, de fundadores de empresas familiares que tienen 80 años y todavía están detrás del mostrador. Claro. Algo no se hizo bien antes para que ese fundador pueda retirarse con edad y con salud para poder vivir los años que le quedan de vida. Otras experiencias. Exactamente. Y también hay fundadores que mueren con la bota puesta. ¿Sí? O sea, no. Y en esas situaciones se complica también porque los hijos no han tenido la experiencia de llevar adelante una empresa con la edad suficiente y con la capacidad suficiente. ¿Por qué? Porque siempre lo resolvió mi papá. Ahora mi papá no está, ahora lo tengo que resolver yo. El tema es que ahora ese hijo tiene 60 años. ¿Sí? Claro. No tiene ni la fuerza, ni las capacidades, ni las ganas. El mercado cambió, el cliente cambió, todo cambió y ya no está preparado para poder llevar adelante de manera adecuada la empresa, ¿no? Gracias, Efe, por los conceptos favor, de hoy. Al contrario, a vos. Seguimos el próximo miércoles. Seferino Saín, consultor de empresas familiares, en este caso hablando justamente de cómo compartir el poder en una pyme.